Bueno, ya lo vamos a recibir a nuestro compañero Rafael Tardáguila. En instantes vamos a hablar del mercado de haciendas, como recién lo decíamos. Rafa, bueno, vamos a repasar los números de la faena. Bajó la faena con respecto a la semana anterior, pero está de por medio allí el feriado del 1 de mayo. Pero entremos en los números de la faena de vacunos. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, saludos para todos. Sí, exactamente, no se pudo sostener el pico de la semana anterior, que se habían superado las 47.000 reses. En la semana terminada este último sábado, 6 de mayo, se faenaron 41.652 vacunos, una caída de casi 5.600 cabezas respecto a la semana anterior, y de 17.000 animales menos si lo comparamos con la misma semana del año pasado. Pero claro, como tú decías, la semana pasada incluyó el Día de los Trabajadores, ¿no? El 1 de mayo, el lunes, y sin duda eso tuvo un impacto en el nivel de actividad de la industria. El año pasado el Día de los Trabajadores había sido el domingo. Entonces la diferencia esa de 17.000 cabezas menos que el año pasado esconde esa particularidad, ¿no? De un feriado no laborable que un año fue el domingo y al año siguiente el lunes. Claro, claro. Con respecto a lo que es, Rafa, la composición de la faena, sigue teniendo esta semana anterior una participación importante, sobre todo de novillos por la ventana de faena cuota. Sí, claro, exactamente, ¿no? Porque la ventana de cuota se mantiene, sigue, seguramente hasta esta semana que estamos corriendo va a seguir siendo de una actividad intensa de cuota, después capaz que empieza a disminuir. Pero la semana pasada fue 55% de la faena fueron novillos, cayeron en la comparación respecto a la semana anterior también, pero fue la categoría que menos cayó, 6% nada más, fueron algo más de 23.000 los novillos faenados la semana pasada. Las vacas cayeron un 14% respecto a la semana anterior y fueron algo más de 12.600 las vacas faenadas, y las vaquillonas fue la categoría que proporcionalmente la que más bajó, 26%, a poquito más de 5.000, habían sido 6.800 en la semana anterior. Bien, Rafa, ¿y las plantas de mayor actividad cuáles fueron? En las plantas de mayor actividad yo creo que ahí es donde más se refleja la caída en la comparación semanal, porque la semana anterior habíamos tenido, bueno, las piedras había superado de las 5.000 cabezas, había habido un par de plantas arriba de las 4.000. En esta semana que estamos analizando no hubo ninguna planta de faena por encima de las 4.000 cabezas. Las piedras fue la que más faenó, 3.839, la siguió Matadero Pando, 3.523, y en tercer lugar Tacuarembó, frigorífico Tacuarembó de Marfrig con 3.225. Y Marfrig, si le sumás Tacuarembó más las otras tres plantas que tiene, faenó 10.713 vacunos, y Minerva en sus tres plantas 8.520. Bien. ¿En ovinos cómo estuvo, Rafa, la faena? En ovinos cayó también, fue la segunda menor semana de actividad del año en la faena de ovinos, cayó por debajo de las 20.000, hay que irse hasta la primera semana del año para encontrar un nivel de actividad inferior para los ovinos, 19.568. La semana pasada, el dato de la semana pasada lo corrigieron al alza porque faltaba el dato de una empresa, entonces la caída fue mayor, fue de 26% respecto a la semana anterior, y algo que ya se ha vuelto una costumbre, que es que la principal categoría de faena son las ovejas, 12.198 cabezas, superando a los corderos que fueron 10.630. Va a haber que esperar a que transcurra el año y bueno, y empiecen a quedar disponibles una mayor cantidad de corderos para faena. También en este caso, en el de los ovinos, fue Las Piedras la planta que más faenó, 8.543, y lo siguieron Somicar y Sidercol, Somicar con casi 5.000 y Sidercol con 3.500. Es interesante destacar que no hubo actividad de San Jacinto, o por lo menos INAC no la reportó para la semana pasada. Rafa, gracias, y retomamos el contacto enseguida a las 12 y vamos a hablar de Brasil y China y de esta iniciativa de tener una corriente comercial entre ambos.
en monedas locales, en el yuan o en reales. Si te parece, hablamos un poquito de este tema enseguida de las 12. Sí, porque siguen avanzando en este sentido Brasil y China y bueno, vamos a comentar cómo viene la cosa.